Seguimos con otros problemas de circuito de segundo orden y convolución. A ver, este es un problema relacionado con el vídeo anterior. Nos dice: para el circuito RCL, determine la expresión para B1 de T matricialmente cuando B1 en 0 es igual a 1 y B1' en 0 es igual a 0. Bueno, aquí nos dan las condiciones iniciales, nos dan ya relacionadas con B1 y B1'. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aplicamos acá, esto tenemos Henry Faradios, aplicamos el nodo B1, el nodo B2, las ecuaciones de nodo. Tenemos además que BL es B2, es L de I, L de T, y L sería la integral de BL. Y en este caso, bueno, suponemos soluciones de la forma B1 de T, K por E a la ST, y B2 de T, KB E a la ST. Luego, si sustituimos 4 y 5 en 1 y 2, nos dan estas dos ecuaciones donde aparece S y aparecen las exponenciales. La ponemos en la forma matricial. Aquí sería entonces K E a la ST sería B1 y esto sería B2. Por tanto, esta matriz tiene que ser la matriz de la inversa de la impedancia, una matriz de conductancia. Bueno, esto en los primeros vídeos que hemos hecho habíamos visto de que esto se podía sacar directamente, por ejemplo, el nodo 1, 1, es decir, 1 con 1, sería la impedancia vista por este nodo. Fíjense que sería 2, la resistencia o la conductancia 2, más el capacitor, que sería su conductancia sería 1 entre S, porque C es 1 y sería S, entonces quedaría S más 2. Luego tendríamos aquí 1 con 2. 1 con 2, solo ven esta conductancia de 2, iría negativa. Y luego el 2 con 2, que sería este, ve dos conductancias de 2 y 2 que suman 4. Y esta sería el inverso, sería 4 entre S, que sería la conductancia del inductor. Bueno, entonces de esta matriz de conductancia se saca el determinante. Recuerden que el determinante de esto sería esto por esto menos esto por esto. Y se obtiene la ecuación cuadrática en S, que es la ecuación característica. De aquí se sacan las dos raíces, S1 y S2, que en este caso es menos 1 más J y menos 1 menos J. Por tanto es oscilatoria. El exponencial, el coeficiente del exponencial sería menos 1. Y el de la frecuencia de los cosenos y senos sería 1, porque J está multiplicada por 1. Te quedaría de esta forma: E a la menos T, K1 coseno más K2 seno. Y para terminar de hallar B1 necesitamos K1, K2. K1 lo hallamos evaluando esto en 0. Esto daría 1, esto daría K1 y esto 0. Entonces K1 es directamente 1. Y derivando B1 y evaluando en 0 hallamos K2. Porque entonces nos quedaría menos K1 más K2 igual a 0, K2 igual a 1. Y así hallamos ya la solución para B1 de T. A ver, aquí seguimos con un poco más de teoría. En este caso tendríamos un circuito de segundo orden, un circuito RCL en serie, excitado por condiciones iniciales y fuente. ¿Ok? Se hace la ecuación de Maya, que sería esta de aquí, con BC igual a 1 entre C, la integral de la corriente. Esto sería una ecuación íntegro diferencial. Luego derivamos 1 y 2. Derivamos aquí 2. De 1 tenemos bueno, aquí dividimos entre L. Entonces nos queda dI de T y todo nos queda en función de dI de T e I, ¿no? Bueno, como tenemos I, podemos hallar dI de T directamente de aquí, de 3. Y
sustituimos ahora de I de t y I de t en esta ecuación para hallar la ecuación, en este caso diferencial, con respecto a la variable bc. Entonces nos queda una ecuación de segundo orden de bc en función de la entrada b de t. Ahora, en este caso tiene condiciones iniciales y fuentes. La solución de esta ecuación se halla primero con la solución complementaria, que sería la solución a la ecuación homogénea cuando la entrada es 0. Por eso se pone FH de t. Y luego se determina la solución particular que depende de b de t. Por eso se le llama particular. Y las dos constantes se hallan de las condiciones iniciales especificadas para f en 0 y f' en 0. En este caso sería bc en 0 y bc' en 0. Las soluciones generalmente se pueden expresar en varias formas, ¿no? Se puede expresar en una forma transitoria más una forzada o permanente. La permanente sería sería la solución particular y la transitoria sería la respuesta de entrada 0, es decir, cuando la entrada es 0 debido a las condiciones iniciales, que sabemos que puede tener la forma K1e a la C1t más K2e a la C2t o puede tener la forma K1e a la C1t más K2t e a la C2t, o puede ser oscilatoria. ¿Y por qué esta es transitoria? Bueno, porque S1, estos coeficientes S1 y S2 de las exponenciales, y aquí el sigma es negativo, y por tanto cuando el tiempo transcurre, tiende a infinito, todo esto se desvanece porque es transitorio. Entonces tendríamos una respuesta transitoria y una respuesta forzada o permanente. La respuesta también se puede expresar como una respuesta de entrada 0 más una respuesta de estado 0. La de entrada 0 es cuando la entrada es 0 y solo se ve la respuesta de las condiciones iniciales, que puede ser, ya habíamos visto, de la forma exponencial o exponencial y oscilatoria. Y la respuesta de estado 0 es cuando las condiciones iniciales son 0. La respuesta va a depender de la entrada, por tanto va a depender de la solución particular, pero también va a tener esta respuesta que va a ser idéntica a la de entrada 0. Piensa que esto es igual a esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque siempre la respuesta de estos tipos de circuitos, cuando uno coloca una entrada en particular, aunque las condiciones iniciales sean 0, el estado sea 0, la respuesta siempre va a tener el efecto de la solución de la entrada en particular, que son estas respuestas, más la respuesta debida a las respuestas que se llama la respuesta natural de la red, que es la respuesta de entrada 0. Es decir, que cualquier entrada siempre va a citar, como dice aquí, la frecuencia natural de la red son excitadas cuando una entrada proviene de una o varias fuentes. Es decir, estas frecuencias naturales siempre aparecen cuando hay una entrada, aunque no haya condiciones iniciales, porque es natural a la red. A ver, aquí seguimos con otros problemas. Aquí nos dice en la red lineal invariable en el tiempo, la entrada B de entrada es un escalón. Con el capacitor descargado resulta en la salida B0 igual de E a la menos T, es decir, una exponencial decreciente. Deseamos encontrar la respuesta a la derivada de la entrada, es decir, la derivada de un escalón que es un delta, un impulso, que haremos diferenciando B0 de T. A ver, si tenemos la respuesta a este escalón, que es B0 de T, podríamos hallar la respuesta a esta entrada, que es la derivada de la entrada anterior, hallando la derivada de esta salida. Por ejemplo, si la entrada es un impulso de área 1, ¿cuál sería la salida? Bueno, sería la derivada de B0 de T. Aquí la podemos hallar gráficamente. Fíjense que esto iría a 0 y luego pasaría a 1, que hay un salto de 1, que sería este impulso de área 1,
Y luego tendríamos esta exponencial, sería la derivada, que es menos e a la menos t. Y algebraicamente esto sería entonces delta de t menos e a la menos t u de t. Esto gráficamente. Ahora, ¿cómo lo podemos hallar algebraicamente? Bueno, tenemos que esta salida b0 de t es en la menos tu de t. Ahora vamos a usar un resultado de que una función en general f de t se puede descomponer o expresar de esta forma, ¿no? Para t mayor o igual que 0, f de t se puede expresar como f0, es decir, la función en 0 más la función f de t menos f en 0 por u de t. Fíjense que este lado, simplemente esto es álgebra, ¿no? Este lado es igual a este, porque f0 u de t se va con esto y nos queda f de t u de t, que es esto. Entonces, ¿qué hacemos? Si aplicamos, por ejemplo, esta ecuación 3 en 2 a esta exponencial, b0 de t la podríamos expresar como f en 0 u de t, esto en 0 sería 1, nos quedaría u de t más f de t, que es esto, menos f en 0, que es 1, por u de t. Y luego la salida, la derivada de b0, aquí es más fácil, pero la derivada de u de t es delta, y la derivada de esto no tendría un impulso, porque esta función hay que tener cuidado, y esa es la idea de aplicar esto, no tiene salto de discontinuidad en t igual a 0. ¿Ok? U de t sí lo tiene, pero esto no. ¿Por qué? Porque si evaluamos esto en t menor que 0, o t es 0 menos, por ejemplo, esto u de t daría 0, y si la evaluamos en t igual a 0 más, un intervalo pequeño de tiempo después de 0, ¿cuánto nos daría? Esto daría 1, pero esto daría e a la 0 es 1, menos 1, 0, volvería a dar 0. Entonces fíjense que esto no tiene discontinuidad y por tanto no lleva impulso. Cuando deriven, no tienen que derivar el u de t. Entonces, si derivamos, nos queda solo la derivada de esto más la derivada de esto, que es menos e a la menos t, y coincide con 1. Luego seguimos en la red anterior. Cuando el voltaje de entrada es un escalón unitario, la tensión de salida B0 de t es e a la menos t. Eso fue lo que vimos aquí para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. Si la entrada ahora es una rampa unitaria, que es la integral del escalón, la salida será entonces la integral de e a la menos t. Por el mismo resultado, por linealidad, se cumple esto también. Y por tanto la salida sería la integral entre 0 y t de e a la menos t, que sería esta de aquí. Ahora, ¿por qué aplicamos esto? Esto se refiere a lo que vimos en el vídeo de convolución. Por extensión podemos encontrar la respuesta de estado cero a una red lineal debida a una entrada cuya forma de onda es lineal por tramos en el tiempo, del conocimiento de la respuesta del escalón unitario. Es decir, si la función es lineal por tramos, tiene esta forma más escalones, que es esta forma, la respuesta siempre se puede hallar directamente de la respuesta a la rampa y al escalón unitario. Luego, toda entrada, como vimos en la convolución, se podía expresar como una combinación de escalones y rampas, integral del escalón con diversos retardos. O sea, una función cualquiera se puede expresar con escalones y rampas. Y la salida entonces con diversos escalones, y la salida será entonces una combinación lineal de la respuesta a los escalones y la rampa, porque el circuito es lineal. Bueno, ahora vamos a ver unos ejercicios de convolución. En este caso vamos a hallar la convolución gráficamente. Nos dice: obtenga la convolución del pulso triangular de la figura A. Esto es un pulso triangular, y el pulso rectangular de B,
con la ayuda de una secuencia de dibujos apropiados. Bueno, la integral la vamos a hallar como x por i de t menos tau de tau entre 0 y t. Es decir, que este pulso triangular es el que vamos a desplazar, es el que va a variar con t. A t primero teníamos que hallar, de i de t teníamos que hallar i de t menos tau. Entonces lo vamos a hacer gráficamente, ¿no? Si esto es i de t, i de menos tau se refleja con respecto al eje vertical, quedaría de este lado, y luego i de t menos tau se desplaza hacia la derecha. Es decir, esto queda, se le suma t, esto quedaría t menos 1 y esto quedaría t menos 2. Y este es el pulso que vamos a mover hacia la derecha, variando t, porque de eso se trata la integral de convolución, porque es la integral de esto por esto, variando el parámetro t. Entonces tenemos que hacerlo para varios intervalos de tiempo. ¿Qué definen el intervalo de tiempo? El integrando de la integral. Cada vez que esté integrando x de tau y de t menos tau cambia, tenemos un nuevo intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí tendríamos el primero, cuando este pulso queda en esta forma, esta parte, la parte final del pulso está entre 0 y 1. Cuando hagamos entonces la multiplicación con x de tau igual a 1, porque siempre es igual a constante porque es un pulso, fíjense que esto es distinto de 0 solo en esta parte, ¿no? Aquí ya sería 0 porque esta pasaría a 0. Sería 0 por 1, 0, y aquí sería esto por 1, sería esto mismo, ¿no? Entonces tendríamos el caso, viéndolo aquí gráficamente, t menos 1 mayor que 0 y t menos 1 menor que 1. Si despejamos t, nos da el intervalo t mayor que 1 menor que 2, ese sería el primer intervalo. Luego tenemos que hallar esta multiplicación, pero x de tau es 1, nos queda i de t menos tau. Ahora lo tenemos que hallar algebraicamente, que sería la ecuación de esta recta, ¿no? Lo hacemos aquí por la fórmula clásica de la recta y menos y0 es m por x menos x0, m sería la pendiente. Si tomamos estos dos puntos, sería 2 menos 0 entre t menos 1 menos t menos 2, es decir, la pendiente es 2. Y la ecuación de la recta sería y menos y0, tomamos y0 igual a 2 por x menos x0. x0 es t menos 2. Aquí x sería tau. Y de esta forma hallamos i de t menos tau en función de tau. Quedaría en función de tau i de t. Y bueno, ya i de t menos tau por x de tau sería esto mismo también. Esta sería la ecuación de esta recta. Y luego lo que queda es integrar. Y para integrar hay que poner el límite de integración y hay que tener cuidado porque aquí fíjense que esto es distinto de 0 solo entre 0 y este punto t menos 1. Entonces hacemos esta integral entre 0 y t menos 1 y nos da ya este resultado. Luego tenemos otro intervalo de tiempo. Si desplazamos más el triángulo hacia la derecha, fíjense que ahora el integrando cambió. Y ahora el intervalo de integración va a ser entre t menos 2, este punto, mayor que 0, pero menor que 1. Porque esto es distinto de 0 solo en esta parte, ¿verdad? Aquí ya sería, este es distinto de 0, pero este pulso rectangular aquí sería 0. Entonces está definida solo entre t menos 2, cuando t menos 2 está entre 0 y 1. Hacemos lo mismo, despejamos t, y el nuevo intervalo va a ser entre 2 y 3. Bueno, hacemos ahora la integral. Esta recta es la misma, ya la teníamos, solo que ahora tenemos que integrar entre t menos 2 y 1. Hacemos la integración y hallamos el nuevo valor. Y así que la convolución nos da 0 para t menor que 1, esto para t mayor que 1 menor que 2,
esto para t mayor que 2 menor que 3 y para t mayor que 3 da 0, porque para t mayor que 3 no coinciden y por tanto la multiplicación siempre da 0. Bueno, esto se refiere a la convolución. Nos dice verifique que para t mayor que 0 puede obtenerse h de t menos tau de h de t al volver a designar la sisa, al desplazarla hacia la izquierda por una cantidad t y entonces al doblarla con respecto al eje vertical. A ver, era como queríamos hallar h de t menos tau. Aquí la vamos a hacer de otra forma, ¿no? Primero volvemos a designar la sisa, cambiamos t por tau, h de t la convertimos en h de tau, luego la desplazamos t a la izquierda, es decir, a este argumento se le suma t. Entonces quedaría h de tau, se pasaría a ser h de t más tau, y luego a voltearla sobre el eje vertical, que sería el eje de tau, tau pasaría con el signo negativo y efectivamente volvemos a hallar h de t menos tau. Bueno, gráficamente sería esto, tenemos h de t, h de tau sería igual, solo que ahora ya no es t sino tau. H de t más tau la desplazamos hacia la izquierda, esto lo desplazamos hacia la izquierda, entonces esto quedaría 1 menos t y esto quedaría 0 menos t, que sería menos t. Y luego esto lo reflejamos con respecto al eje vertical, esto quedaría de este lado y este lado quedaría de este lado. Y efectivamente hallamos h de t menos tau. A ver, aquí continuamos con más teoría. A ver, en este caso vamos a ver la respuesta al impulso a partir de ecuaciones diferenciales. A ver, tenemos esta ecuación diferencial que podría describir una red lineal, donde y sería la salida, x la entrada. Esto serían distintas entradas, sería la entrada x, la derivada de x, su segunda derivada, y así sucesivamente. Y sería y sería la respuesta, ¿no? Se puede obtener la respuesta de estado cero, es decir, cuando la entrada es cero y las condiciones iniciales son cero, por medio de la convolución que involucra a la respuesta h de t o respuesta al impulso y la entrada x de t. Es decir, después vamos a ver que la respuesta al impulso, a una entrada en particular, de estado cero, es decir, con las condiciones iniciales cero, se puede hallar por la convolución de la respuesta h de t o respuesta al impulso, de la convolución de la respuesta h de t o respuesta al impulso con la entrada. A ver, partimos de la respuesta de estado cero al escalón unitario. Es decir, si la entrada es solamente un escalón, B0, todos estos B son 0, este sería 1 y X sería U de t. Es decir, la respuesta al escalón unitario. Si esa respuesta es Y0 de t, habíamos visto que si la entrada ahora es la derivada de la entrada anterior, original, la respuesta será la derivada de la respuesta original Y0 de t. Es decir, la respuesta Y1 de t va a ser la derivada de Y0 de t con respecto a t. Por linealidad. ¿Qué hacemos? Ahora aplicamos este resultado a todas las entradas del lado derecho de 1 para obtener por combinación lineal h de t, es decir, las respuestas a la respuesta al impulso. Es decir, si hacemos x igual a delta de t, la respuesta a este término B0 delta de t sería B0 Y1 de t, y la de este término sería, por linealidad, sería Bm por la derivada enésima de Y1 de t. Ahora, como tenemos a Y1 de t en función de Y0, su derivada, necesitamos a Y0 o la solución a la ecuación de 2. Es decir, necesitamos obtener la respuesta Y0 de t o la respuesta al impulso unitario de t. Bueno, si las condiciones iniciales son 0, porque estamos trabajando con estado 0, se puede demostrar que
y en 0 es igual a y' en 0, y segunda prima en 0 igual a y n menos 1 prima en 0 igual a 0. Por tanto, las condiciones iniciales va a ser que la respuesta al escalón, es decir, y0 en 0 va a ser 0, y0' en 0 va a ser 0, y0 n-1 en 0 va a ser 0. Y la solución buscada debe cumplir que si la solución va a ser y0, a n derivada en enésima de y0 más n-1, etcétera, más a 0 y0 tiene que ser igual a 1. Luego, en general, si la derivada de menor orden que está presente en 7 es de orden k, entonces la solución es de la forma t a la k entre k factorial a de k más yc. Yc sería la solución complementaria. Por ejemplo, si el orden es 1, nos quedaría simplemente k igual a 1, nos quedaría t entre 1 factorial que es 1, entre por a de 1. Y luego las constantes de y0 de esta solución se obtienen de las condiciones iniciales de 6. Luego, una vez que tenemos y0 de t, y1 de t se obtiene derivando, y por tanto y1 de t debe cumplir con que tiene que ser igual, si esto sustituimos y por y1, tiene que ser igual a delta de t, es decir, la respuesta al impulso. Después vamos a ver cómo aplicamos esto a problemas. Hay otra forma de hallar las soluciones, que en este caso se llama la solución total por medio de la propiedad de descomposición. La respuesta total, y total, va a ser la respuesta de entrada 0 más la respuesta de estado 0. La respuesta de entrada 0 se halla con la solución complementaria, es decir, que la solución homogénea calculando los coeficientes usando las condiciones iniciales, y las condiciones iniciales de y de t, es decir, y0, y' de 0, y n-1 de 0, se hallan de un análisis de redes auxiliares. Y la respuesta de estado 0 se halla con la convolución, como vimos anteriormente, de la entrada con la respuesta al impulso unitario. Bueno, ahora lo que queda es aplicar estos problemas para que se entienda mejor. Entonces podemos seguir en el próximo video.